Hola, bienvenidos a todos los que se están conectando a esta sesión de la segunda semana del módulo 8. Hoy vamos a tener una sesión, creo yo que bastante sencilla, bastante amena y vamos a revisar dos actividades integradoras que también me parece que están bastante sencillas y fáciles, también disfrutables de realizar. Entonces los invito a acompañarme para que a partir de estas actividades integradoras pues vayamos profundizando en los conocimientos, que es lo importante. Son conocimientos muy interesantes porque tienen que ver con la forma en la que concebimos esta idea de la ciencia y cómo es que nos relacionamos con ella y cómo podemos ir explicando las cosas que nos suceden a partir de, no exactamente de que sepamos en qué consisten las ciencias particularmente, sino la idea de ciencia. Entonces, para no seguir hablando de esto así, vamos a pasar directo a nuestras actividades integradoras. Yo soy el profesor Octavio Martínez, le doy a todos la más cordial bienvenida nuevamente y vamos a pasar a la primera visualización que tenemos aquí, donde nos aparecen algunos datos sobre bueno, más bien las instrucciones sobre la actividad integradora número 3, que dice lo siguiente: la ciencia en el tiempo. Entonces pensamos que actualmente, en relación con épocas pasadas, la humanidad, vamos a acercar un poco aquí la visualización que me está fallando. A ver, aquí está, así está mejor. La humanidad avanza de manera más rápida en ciencia. Pues sí, vamos ahorita a analizar un poco esta idea. Esto se debe a las diferentes formas de generar conocimiento que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que repercuten en la transformación de nuestro entorno social. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a una comparación entre cómo era antes y cómo es ahora. ¿Por qué? Porque anteriormente no había esta obsesión que tenemos en la actualidad por la ciencia, ni este énfasis que se daba en las ciencias. Ahora es así porque, bueno, porque definitivamente nos han dado resultados sorprendentes, particularmente lo que tiene que ver con las ciencias materiales, las ciencias que se reflejan en lo material, que son las ciencias formales y las ciencias naturales. Por poner un ejemplo, las ciencias médicas, las ciencias que parten de la física, de las matemáticas, todas estas descubrimientos que pueden ser táctiles y que pueden ser tangibles y que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, los automóviles, por ejemplo, como ya habíamos dicho, las medicinas. Todo esto es resultado de el método científico aplicado a distintas áreas de la vida. Son cosas que me parecen súper interesantes porque generalmente las damos por sentadas. Damos como si fuera súper normal que nos pudiéramos comunicar así, yo en mi casa, hablando como si estuviera solo frente a una máquina y tú en tu casa o en el camión o en otro lugar mirando un celular o totales viendo una laptop. Eso es algo que solamente se puede lograr gracias a la ciencia. Entonces, es algo que es sorprendente, que podría ser visto desde otras épocas como un verdadero milagro, como impensable. Dice, por lo anterior, es relevante que reconozcas la trascendencia del desarrollo científico en la interpretación de los procesos sociales que acontecieron desde la Ilustración hasta nuestros días. Y otra vez estoy apelando a esto que estaba ya mencionando ahora. No solamente se trata de ver el descubrimiento científico, no solo se trata de decir, mira, bueno, el descubrimiento, la creación o el invento, no se trata solo de decir, mira, este celular tiene determinadas características, está hecho con estos microchips que se conectan por medio de ondas con un satélite y estos lentes tienen una característica especial que impide el reflejo, etcétera. No solamente eso, sino cómo impacta en nuestra vida. A esto nos referimos con los procesos sociales, porque a partir de los cambios que se genera a partir de la ciencia, bueno, se generan cambios en las personas y entre más personas se van generando cambios, bueno, hay cambios en los grupos sociales. Entonces, es lo que vamos a estar viendo, cómo esto genera cambios, genera procesos, genera movimiento. Y vamos a verlo a partir ya de una perspectiva más académica, de una perspectiva ya
de acorde a nuestro nivel, que es el de el medio superior. Entonces, vamos a ver qué más se nos está solicitando aquí. Ah, una cosa más. Esto que mencioné, no terminen de decir, bueno, no se trata solo de decir, mira, este celular tiene estas características, sino de decir, mira, a partir de este pequeño objeto, ¿qué, qué cambios enormes se han generado en los últimos 6 años, por ejemplo? Se ha generado un cambio, por ejemplo, en la relación entre las personas. Ahora ya no somos tú y yo, sino tú, yo y tu celular, ¿no? Hay un cambio en la forma en que se relacionan las personas, de lo cual ya están hablando los psicólogos, por ejemplo. ¿Qué otros cambios hay? Bueno, ya no es difícil contactarnos de un lado al otro, en el que antes tenías que mandar un viper o un telegrama o determinadas cosas de acuerdo a la época en la que nos encontramos, sino que ahora tenemos este medio para comunicarnos, entonces se han facilitado muchos procesos, quizás se han complicado otros, bueno, ha habido infinidad de cambios que las ciencias van registrando y que son generados también a partir de los cambios científicos. Entonces, por ahí la ciencia está en todas partes. Propósito, identificar los principales avances científicos que desde la ilustración hasta la actualidad, así como la importancia del estudio científico en los procesos sociales. Ok, entonces aquí estamos hablando ya de dos cosas al mismo tiempo. Estamos hablando, por un lado, de avances científicos y por otro lado, estamos hablando de el estudio científico de los procesos sociales. Perdón, no. El impacto del estudio científico en los procesos sociales. Y se menciona esta palabra de la ilustración que tú ya debes conocer a partir de lo que se menciona en los recursos. La ilustración es una época que se caracterizó por este boom, digamos, del pensamiento científico a partir de la filosofía positivista y que podemos ubicar aproximadamente en los años 1700, 1750, que se caracterizó por este énfasis en en el racionalismo, en que las cosas se demostraran a partir de un método de observación y de experimentación. Esto surgió en Francia y duró, bueno, hasta casi 200 años. Entonces, fue muy importante, sobre todo, como habíamos dicho, en Francia, en Europa, perdón, es Francia, Alemania, Inglaterra, y generó muchísimos cambios en la población, en la forma en que se entendía el mundo desde entonces hasta ahora. Y entonces, no, como podemos ir suponiendo, no solo generó un impacto en la ciencia, sino que generó un impacto en la cultura, en el arte, en la forma en la que se relacionaban día a día, y eso tuvo una gran influencia en todo el mundo. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué vamos a entregar? Bueno, vamos a entregar un documento en un procesador de textos con la liga a una presentación en Prezi. Y debe incluir una cronología acerca del desarrollo científico, los cambios que ha provocado en la sociedad y una reflexión sobre la importancia del estudio científico en los procesos sociales, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Se va a tratar de una cronología porque va a incluir va a incluir las fechas de manera cronológica, como lo digo aquí, partiendo de la primera que ubiquemos en el tiempo y después las que van siguiendo. Cada una de estas va a incluir las distintas características que es que solo se me ocurre decir que la caracterizan, de las distintas características que la caracterizan, valga la redundancia. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, vamos a hacer una presentación en esta plataforma que es muy avanzada
si nos encontráramos en el año 2009, pero nos encontramos en el año 2019 y por alguna razón la seguimos utilizando. No sé por qué. Yo les voy a confesar que después de Internet Explorer, la plataforma o el programa que más evito de manera activa es Prezi. Pero como aquí no se trata de lo que a uno le guste, sino de lo que tenemos que hacer, pues más nos vale agarrarle gusto a ello. Y entonces debo ser justo con Prezi y decir que tiene cosas que se le pueden aplaudir y detalles que son bonitos. Y otra vez repetiría que sería más fácil para mí si estuviéramos en el año 2009, pero bueno, es que yo me acuerdo que en el año 2009, cuando empecé a utilizar Prezi, dije, qué padre, y lo utilicé un buen rato cuando hacía presentaciones, pero después dije, tiene bastantes aquí dificultades Prezi para nosotros y no es lo más formal del mundo, pero bueno, vamos a trabajar con Prezi en esta ocasión y vamos a ver que tiene otras características bastante útiles para presentar cosas y para hacer lo que queremos hacer en esta ocasión. Así que olviden lo que estuve diciendo negativamente sobre este gran programa llamado Prezi. Vamos a ver primero que nada lo que nos están solicitando. Acuérdense que vamos a hacer una cronología acerca del desarrollo científico. ¿Pero en qué va a consistir esa cronología? Va a consistir en lo siguiente. Primero tenemos que identificar estas contribuciones científicas. ¿Cuáles fueron? Las más importantes que se hayan dado desde la Ilustración, o sea, desde el año 1700 hasta ahora, por lo menos 4. Y vamos a considerar los cambios que han generado estas características en la sociedad, ¿sí? Perdón. Bueno, vamos a poner el cambio y luego, como aquí decimos, mostrar cuáles son los cambios que ha generado en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, relaciona cada contribución con los cambios o eventos sociales que ocasionó e ilústralos. Vamos a poner una imagen, a eso se refiere. Y después vas a incluir un penúltimo apartado donde vamos a poner la respuesta a estas dos preguntas y al final una reflexión, ¿sí? Esta va a ser nuestra presentación. Yo, como siempre, he preparado aquí algo que es súper útil y que a todos les va a gustar. Eso espero. ¿Qué es? Bueno, una hojita de planeación. No es la hoja que tienen que entregar, otra vez, aviso para los compañeros que quizá les puedan pensar que es eso. No. Así que no se preocupen, esto no es lo que tenemos que entregar directamente, es solamente una hojita para que nos guiemos. Y digo que es útil porque me parece que antes de hacer una presentación, lo más importante es llenar nuestro contenido y hacer una planeación adecuada a lo que se nos está solicitando. Entonces, acompáñenme a que visualicemos ya mi plantilla que les preparé. Digo que les preparé porque la pueden encontrar. A ver, esperen. Digo que les preparé porque la pueden usar todos para hacer su planeación y la pueden encontrar aquí en la descripción. Denle clic en más y les va a aparecer ahí plantilla de la actividad 3. Y ahí le van a dar clic a esa actividad y la van a ver. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, plantilla de la actividad integrada 3, la ciencia en el tiempo del módulo 8. Planeación de la presentación en Prezi. Aquí ustedes no van a entregar nada de esto, ¿eh? No vayan a atolondrarse, por favor. Esto no se entrega, esto solo es una planeación. Importante, una vez realizada la presentación en Prezi, es necesario generar un enlace para pegarlo en el documento en el que se entregará la actividad. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto de Prezi, pero mientras vamos a hacer nuestra planeación, ¿sí? Para ver qué es lo que vamos a incluir en nuestra presentación. 2, el documento donde pegarás el enlace de Prezi debe incluir una portada con un logo de la institución y tus datos de identificación. Para saber cuáles, revisa directamente, por favor, en tu plataforma. Es tu nombre, me parece, nombre del facilitador, nombre del año y algún otro dato más que se me está escapando. Entonces, chécale bien ahí y ponlo. Ahora sí, vamos a ver nuestra tabla de contenido que consta de 8 diapositivas como mínimo. Obviamente que esto es solo una sugerencia que tú puedes seguir, puedes no seguir, como mejor te parezca.
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo primero, presentación y título de la actividad. Entonces, esto pues, es una sugerencia muy sencilla, pero que a veces se nos pasa. Entonces, la primera diapositiva siempre debe tener nuestra presentación y el título de la actividad. Entonces, tú aquí simplemente le vas a poner el título, tu nombre y listo. Punto número 2. Punto número 3, punto número 4 y punto número 5 son lo mismo. En cada uno de estos puntos tú tienes que ubicar una distinta contribución científica importante posterior al año 1700. Ah, y tú vas a decir, pero ¿cuál voy a escoger? Bueno, aquí tienes un reto, porque sí, tú tienes que escogerla y sí, no van a ser las mismas por más que nos parezca que podamos coincidir. En realidad, todos van a tener una diferente. Esto me parece bonito y me parece que va a ser bastante útil para cuando estemos haciéndolo. De todas maneras, ¿cuáles son las características que esta contribución debe tener? Bueno, vamos a checar, vamos a pasar a Google para que veamos una búsqueda. Por ejemplo, contribuciones, contribuciones científicas más importantes. ¿Ves? Entonces, los 5 científicos, mira, los 10 avances más importantes del siglo. Bueno, fíjate, aquí están muchísimas cosas. Por ejemplo, esta página, La Vanguardia es un periódico que es de autoridad, entonces te puede servir, puede ser útil. Por ejemplo, aquí tenemos este que dice el bosón de Higgs, de Higgs, perdón, que es un descubrimiento, un avance actual, el genoma humano en el 2003, la reprogramación celular, el ADN y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Agua en Marte, bueno, estos son súper recientes. Yo estaba pensando en otros más nuevos. A ver, mira, ¿qué podemos hacer? Contribuciones científicas, siglo XIX. Avances científicos del siglo XIX. Entonces, tú así le vas a ir haciendo y vas a ir encontrando los que más te parezca que hayan generado cambios y obviamente después vas a tener que justificarlo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, no tenemos otro top 10. Avances. Los avances científicos más importantes. Mira. Entonces, aquí fíjate, estamos viendo un ejemplo de cómo se hace una búsqueda en Internet. Esto me parece muy importante porque ya estamos habituados y todavía lo vamos a seguir necesitando a lo largo de todos los estudios de este curso. Entonces, no solamente en este módulo. Así que vamos a irnos habituando a hacerlo cada vez mejor. Por ejemplo, la penicilina. Bueno, yo pondría la penicilina. Me parece que es bastante importante y que genera unos cambios que todavía no se pueden dimensionar o que no nos damos cuenta, pero para ponerles un ejemplo, antes llegaba a una ciudad una plaga, un virus, una bacteria, y se sabía que se iba a morir la mitad de la población. Bueno, cuando era algo grave. Se sabía que se iba a morir, estoy exagerando, estoy hablando de tipo la Edad Media, cuando no había manera de defenderse. Por ejemplo, cuando una persona contraía tuberculosis, no había forma de sanarte de la enfermedad y miles de otras enfermedades que solamente pueden ser tratadas por medio de los antibióticos. Desarrollo de los electrodomésticos, por ejemplo, la energía nuclear, la invención de cohetes para llegar a la luna, bueno, todos estos son contribuciones científicas. Aquí hay una línea del tiempo, por ejemplo, una que yo estaba pensando también que me parece muy importante, la locomotora. La anestesia quizá no tanto, yo no la pondría, pero piénsalo, es muy importante la anestesia. Imagínate si no existiera la anestesia. ¿Cómo sería la vida ahora cuando vas a una simple revisión o un simple tratamiento con el dentista? O cuando nacen los niños, o cualquier cosa que se hace en el hospital. Imagínate cómo sería sin anestesia. Bueno, ¿y qué podemos decir del cine? ¿Qué podemos decir de la fotografía o de la lámpara, del foco, del teléfono? Todos estos son cambios, son contribuciones científicas fundamentales.
Pero yo para ponerles un ejemplo, voy a poner unas contribuciones, avances tecnológicos anteriores a la ilustración. ¿Para qué? Para que no vayan a utilizar lo mismo para que no coincida con lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver. Avances científicos de la Edad Media, ¿no? 5 inventos de la Edad Media que fueron una revolución. Tenemos la pólvora, las gafas, los arbotantes, la brújula y la imprenta. Yo voy a escoger la imprenta. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Bueno, yo voy a escoger la imprenta, ejemplo, aquí se les va a salir unos cambios en, el, en la plantilla. Ejemplo, voy a poner nombre de la contribución científica, imprenta. Datos más importantes. Muy bien. La imprenta surgió a principios en 1400, más bien, en 1450. 1450, creada por Gutenberg. Y el país fue en Alemania. Y resumen o contribución, aquí algo muy importante. Fíjate lo que escribí en azul. Redacta todo con tus palabras. Entonces, exacto. Tú lo vas a tener que escribir con tus palabras. Entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, eh, la imprenta o Gutenberg creó la imprenta en 1450. Lo primero que imprimió, la Biblia, ¿no? Bueno, más cosas que te puedan parecer interesantes, pero no es necesario poner muchas palabras. ¿Por qué? Porque lo importante viene después. Lo importante es en esta pregunta que dice, ¿qué cambios o eventos sociales ocasionó cada contribución? ¿Ok? Entonces, lo primero que puedes hacer para estar más seguro sobre esto, puedes ir de nuevo a Google y escribir imprenta, cambios producidos. Entonces, pones imprenta, cambios producidos y te va a salir, mira, aquí directamente me aparece una fuente de autoridad que es la Universidad de Valencia. La puedo usar. Entonces, ¿qué viene aquí? La invención de la imprenta y su impacto en la historia. La irrupción de la imprenta en la Edad Media supuso una revolución. Los libros podían copiarse con una rapidez nunca antes vista y su impacto fue incalculable. Bueno, ¿qué más necesitamos aquí entonces? Se generó una revolución por la rapidez con la que podían reproducirse los libros. Incluso puede hacer una lista de los cambios, por ejemplo. El feudalismo otorgaba el papel de reproducción y difusión de conocimientos a la Iglesia Católica, por lo que también aceptaba que éste hiciese un papel de censor, es decir, que los reyes o que las personas poderosas eran los que decían lo que se podía imprimir, lo que se podía copiar, porque no había impresora, lo que se podía sacar, los libros que se podían hacer. En cambio, cuando surgió la impresora, imagínate que con una sola plancha para hacer tus libros podías sacar 1000 copias de un solo libro, 10,000 copias de un solo libro, solamente con copiar y pegar, que es lo que hacemos ahorita. Obvio que eran mucho más recursos y se llevaba más tiempo, pero el resultado era mayúsculo. Entonces, los cambios que generó la imprenta fueron enormes. Podemos decir que tiene que ver que es una contribución científica. Eso, eso es lo que me quedé pensando. Sí, en el sentido de que tiene que ver con un invento. Ahora, vamos a ver algo que sí, porque hay que preguntarnos eso. Tal vez no era tal vez no era un buen invento científico, pero
también se podría justificar, ¿sí? Vamos a ver, ciencia y tecnología en la Edad Media. Se puede justificar en el sentido de que tuvo que ver con un proceso de ensayo y error, obviamente de una experimentación y de una observación, pero pues sí, no fue directamente un acto científico, así que ahí me falló. Ojo con eso. Me dejé llevar ahora que lo estoy pensando. A ver, la Edad Media, ¿qué hubo en la Edad Media? Bueno, vamos a quedarnos con, por ejemplo, el Galileo, Galilea Montijo me sale. La Tierra es redonda. Ah, mira, sí. Copérnico, por ejemplo, Copérnico o Galileo. Bueno, imagínate que ahorita ya hiciera todo esto sobre Copérnico y su aportación sobre la teoría, a ver, Copérnico, la teoría heliocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol. Obviamente esa teoría no era la verdadera, según los científicos actuales, pero es mucho más cercana a la realidad de lo que pensaba la iglesia en esos tiempos. Entonces, esos cambios fueron importantes. El caso es que tú vas a hacer una lista, como estamos viendo aquí, de los cambios que se fueron produciendo. Una lista muy cortita, porque fíjate que lo que vas a incluir en tu presentación va a ser muy poco. Yo voy a borrarlo aquí lo del ejemplo porque te va a aparecer en la plantilla y debe estar limpio. Ahora, también vas a incluir por lo menos una imagen, ¿sí? Para que quede completo esto. Entonces, bueno, aquí un ejemplo de lo que sí podría ser científico, obviamente, es la teoría heliocéntrica de Copérnico. Entonces, ¿qué más podríamos decir? Bueno, podríamos pensar, por ejemplo, en Galileo. Ah, por ejemplo, Pascal, teoría de fluidos. Gracias a Pascal gracias al principio de Pascal, eh, existe la energía, la fuerza hidráulica y otra serie de aportaciones que hizo antes de la ilustración. Entonces, bueno, aquí es otro ejemplo de una contribución científica. El caso es que estas cosas generan cambios en la sociedad. ¿Cuáles fueron los cambios de la teoría heliocéntrica de Copérnico? Bueno, que se cambió toda la forma de pensar al mundo, que, por ejemplo, Cristóbal Colón sosteniendo que la Tierra, bueno, empezó sosteniendo que la Tierra era redonda y que le podía dar la vuelta al globo. Y a partir de eso, bueno, se vinieron cambios en los cuales Europa y América empezaron a, a relacionarse, por decirlo de algún modo, y también muchos cambios en la filosofía, en el pensamiento, en la cultura, y lo mismo en cuanto a la fuerza hidráulica, la teoría de la presión ejercida sobre un fluido. Entre otras cosas, esto permitió que hubiera unas máquinas mucho más fuertes que las que se podían imaginar previamente. Bueno, el caso es que ya después de hablar de esto, ya tenemos una idea más o menos clara de cómo vamos a ir poniendo las contribuciones que se fueron generando, que se van generando. Quiero que pongas, sugerirte que pongas mucho énfasis en esto, que no se te vaya a olvidar porque es lo importante de la actividad. Tienes que poner qué cambios o eventos sociales ocasionó cada contribución, ¿sí? Entonces, de cada una de las que elijas vas a poner los cambios que generó. Después de la ilustración hubo muchísimas contribuciones. Tú vas a escoger las que te parezcan más importantes. Va a ser mucho más fácil escoger, por ejemplo, el teléfono. Ponte a investigar cuáles fueron los cambios producidos por el teléfono. Por ejemplo, la penicilina, ya dijimos. Por ejemplo, la clonación. ¿Cuáles son los cambios que se han generado
desde entonces. Esto lo vamos a hacer en las primeras diapositivas, en las 4 diapositivas que estamos viendo aquí, y es muy importante que pongas el año en el que sucedió porque estamos haciendo una cronología. Después ya pasamos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente son estas 2 diapositivas, la 6 y la 7. La 6 dice así, dice, ¿los avances científicos están relacionados entre sí? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Hay que explicar. Y tal es este por qué. Bueno, este por qué yo lo añadí, pero si quieres puedes poner simplemente cómo se llegó de uno a otro. Por ejemplo, imagínate que tú elegiste lo siguiente. Teléfono, penicilina. Te voy a poner este que no es, pero energía hidráulica, ¿sí? Y, no sé, por ejemplo, la rueda. Y puedo poner, por ejemplo, decir, estos avances científicos no están directamente relacionados el uno con el otro. Bueno, una vez que pongas esto, tienes que explicar o puedes explicar, por ejemplo, yo diría, no están directamente relacionados, pero sí que tienen cosas en común. Tienen cosas en común porque todos partieron de la observación, de la experimentación y de después establecer el mejor resultado. También es importante que nos demos cuenta de que, por ejemplo, si no existiera la rueda, nadie hubiera podido hacer nada con la energía hidráulica, con el teléfono, y no podría haber habido penicilina. Para que hubiera todos estos descubrimientos posteriores o todos estos avances científicos, tuvo que haber habido previamente una rueda, después tuvo que haber habido de preferencia una energía hidráulica. ¿Por qué? Porque la tecnología que tuvo que haber para que hubiera un teléfono solamente existiría si hay tal cosa como la energía hidráulica, o por lo menos si hay tal cosa como las máquinas para construir, para transportar. Y voy a poner otro ejemplo. Imagínate la clonación. Pero imagínate cómo hubiera podido ser, si hubiera sido posible clonar a alguien si no tuviéramos la rueda. Imposible, ¿verdad? Si no tuviéramos el teléfono, pues sería imposible clonar a alguien, porque ¿cómo se hubieran comunicado los científicos? Y además, nadie se hubiera atrevido a clonar a alguien si no existieran los antibióticos. Entonces, todas estas son cosas que podemos tomar en cuenta y que debemos tomar en cuenta cuando nos preguntan cómo se relacionan unos con los otros. Ahora vamos con la siguiente. Bueno, tú vas a escribir aquí tu respuesta con tus palabras. La siguiente dice, ¿cuáles son los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad? Esta es la reflexión última. Y tú tienes que escribir también con tus palabras tu punto de vista. ¿Cuáles son los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad? Aquí la clave es la idea de pensamiento científico. Y para que hablemos de pensamiento científico, debes tener muy claro en qué consiste esto del pensamiento científico. Uno a veces supone que el pensamiento científico es simplemente ser racional y decir, bueno, vamos a pensar esto, vamos a hablarlo. Bueno, este es de cierta forma el principio del pensamiento científico. Pero el pensamiento científico parte de una técnica y de un método. Es claro que existe una tendencia hacia lo científico siempre, desde los niños, cuando desde el principio, con todo, observan antes de llegar a ello, generan una hipótesis, aunque sea una hipótesis muy simple. Por ejemplo, si un niño ve una pluma y nunca la ha visto, y está abierta, primero la va a ver, la va a mirar y va a generar una hipótesis de qué es lo que puede hacer. ¿Cómo va a generar esa hipótesis? Bueno, a partir de las cosas con las que ya haya tenido contacto antes. Si nunca ha visto que una pluma pinta, una pluma que dibuja, entonces su hipótesis generalmente no va a ser que una pluma pueda hacer esto. Pero para eso está la experimentación. Entonces va a tener su hipótesis y va a creer que la pluma tal vez sirve para comer, ¿no? Entonces va a llegar con la pluma, la va a agarrar, va a experimentar con ella y la va a probar y se va a dar cuenta de que no sirve para comer. Después va a hacer más experimentos con ella y eventualmente se va a dar cuenta de que sirve para comer.
Esto no es un ejemplo de pensamiento científico, pero sí es un ejemplo de cómo hay una tendencia hacia experimentar y hacia comprobar las cosas. Después de que comprobó que su hipótesis era errónea, no fue un fracaso porque llegó a una conclusión. Primero, a que eso era erróneo, a que la pluma no sirve para comer, pero después pude decir, pero sirve para... La otra hipótesis es que sirve para pintar, para dibujar, para escribir, y esa hipótesis resulta que es verdadera. Entonces, el pensamiento científico obviamente es para cosas más complejas, pero esta es la idea principal. Voy a buscar aquí algo que nos pudiera ser útil para mencionar la idea de pensamiento científico. Vamos a ver. Porque es muy importante que lo tengamos claro. Entonces dice, las principales características del pensamiento científico se encuentran la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. La objetividad es tomar los hechos tal y como se presentan en la realidad. Esto es importante. También es muy interesante que generalmente todos creemos que somos súper objetivos, pero basta un par de pruebas para darnos cuenta de que no somos objetivos para nada. Entonces necesitamos el pensamiento científico, aprender a alejarnos de nuestro objeto. Solo de este modo se puede llegar a una conclusión objetiva. La racionalidad, que parte de principios y leyes científicas y que podríamos también mencionar de un pensamiento lógico y que está vinculado con la idea de sistematicidad, que es el conocimiento ordenado y jerarquizado. Esto quiere decir, básicamente, no mezclar peras con manzanas. Saber que cuando estamos hablando de especies de animales, no es lo mismo que si estuviéramos hablando de la organización política de un país, por ejemplo. Cada cosa en su lugar. El pensamiento científico dice también es fáctico. Los hechos que analiza están dados en la realidad. Es trascendente, va más allá de los hechos. Sí, porque no solamente basta con que se diga, bueno, en este laguito hay 5 tipos distintos de anguilas, sino que a partir de eso llega a otras conclusiones. Dice, aquí hay 5 tipos diferentes de anguilas y hace 2 años había 7. Eso significa que está reduciéndose la población de anguilas. Por lo tanto, podríamos hablar de un proceso de extinción. Entonces, es importante que que notifiquemos de esto en el caso de que no queramos que haya una extinción, etcétera. Entonces, se pueden sacar conclusiones. Es analítico, descompone y recompone el todo. Esto quiere decir que habla desde lo general o particular, es preciso, evita vaguedades. Quiere decir que aterriza las cosas. Prefiere hablar de evidencias en lugar de decir conceptos abstractos. Es simbólico para poder expresarse mejor. Esto quiere decir que no solo aterriza y habla de evidencias, sino que también tiende hacia lo abstracto para poder hablar en términos generales. Es verificable porque se puede observar lo que está intentando demostrar. Es metódico porque planea y organiza. Es predictivo y esa es una de sus grandes ventajas, porque a partir de las conclusiones a las que ha llegado puede saber qué es lo que va a ocurrir después. Por ejemplo, nosotros sabemos que si metemos un vaso de agua al congelador, al otro día no va a ser un vaso con agua, sino un vaso con hielo. Eso lo podemos saber gracias a que lo hemos experimentado previamente. Es abierto. Esto quiere decir que está en evolución permanente. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a veces tenemos la idea de que la ciencia ya está todo dicho, que en la ciencia lo que se dice es una conclusión que no se puede refutar. Bueno, al contrario, el verdadero talante, bueno, la verdadera actitud científica es el plantear siempre una duda, el estar siempre en indagación. Las conclusiones a las que se llegan están sujetas a ser probadas e incluso rechazadas. Es útil porque intenta contribuir a la mejora de la sociedad. Y esto es
lo más importante, porque si no fuera útil, si no contribuyera a nuestra felicidad, pues no tendría el menor interés la ciencia y el pensamiento científico. Entonces, aquí quedamos en esta parte que me parece tan importante de tomar en cuenta. Vamos a regresar a nuestra plantilla que dejamos por aquí. Muy bien. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos que, bueno, ya vamos a haber terminado una vez que hayamos llenado todo esto. Acuérdate, tienes que poner los distintos contribuciones científicas, qué cambios y eventos sociales se generaron, estas dos preguntas de reflexión y al final recuerda haber anotado tus fuentes. Vamos a poner en cada fuente el apellido, el nombre, el año. Esto quiere decir el apellido y nombre del autor. Y vamos a poner esta información que nos estén, que hayamos encontrado, el título, el nombre de la página y la fecha en la que lo revisamos, ¿sí? Entonces, esto es importante que siempre lo incluyamos ya en todas nuestras actividades cuando tomamos información de otros lados. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con Prezi. Prezi, bueno, se comparte el enlace para entrar a Prezi en la misma actividad. También lo pueden ver en este mismo video. Les sugiero que entren a prezi.com/es, que está en español. Y para entrar, simplemente tienen que ir a la derecha, darle clic en comienza. Y después aquí los va a tratar de engañar para que inicien una prueba gratis. No entren ahí. Vayan arriba a la derecha y denle clic en entrar. Aquí en entrar les va a pedir los datos de acceso. Pueden entrar aquí poniendo un mail y contraseña o pueden entrar por medio de su cuenta de Facebook. Yo voy a entrar por medio de mi cuenta de Facebook o también con su cuenta de Google. Aquí ya estoy entrando directamente. Si es la primera vez que entran, les va a preguntar un par de cosas sobre cuál es a qué se dedican, etcétera. Bueno, pero el caso es que una vez que hayamos terminado esto, vamos a llegar aquí donde tenemos estas opciones distintas. Ahora sí, vamos a darle clic en nueva presentación. Así es como vas a hacer tu presentación de Prezi rápido. Obviamente que hay muchos más rasgos importantes de Prezi para los compañeros que quieran hacerlo detalladamente, que se vale y que es bastante útil, bastante bueno si desean hacerlo así. Yo compartí en la presentación un tutorial para cuando ese es el caso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, aquí tenemos distintas opciones de cómo queremos entregar nuestro Prezi. Fíjate, tenemos para explicar un tópico, para ensamblar distintos temas y, por ejemplo, yo ya le estoy dando clic aquí. La verdad está muy feo, no me gustó este. Me voy a, me voy a regresar porque no me gustó. Y voy a escoger este que se llama Tranquility. Este sí me gusta. Bueno, primero aquí el título, obvio. Entonces, nosotros que ya lo vamos a tener directo en nuestra plantilla, simplemente vamos a darle clic en el título. Y bueno, entonces tú ya vas a tener aquí el título de tu actividad, entonces simplemente la vas a copiar, la ciencia en el tiempo, o como le quieras poner, también se vale. Entonces le ponemos el título. Y aquí puedes ponerle tu nombre, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir guiando? Bueno, muy fácil. Aquí están nuestras distintas diapositivas, fíjate. Aquí a la izquierda, donde ven que estoy dándole clic, aquí es donde vamos a ir poniendo nuestras distintas diapositivas y donde tú vas a ir llenando el texto. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí me parece que es, por ejemplo, le puedo poner los inventos más importantes después de la ilustración. Tú le puedes poner como gustes y listo. Por eso no me gusta, sí, porque
lo hace todo más complicado. Luego tenemos que movernos a otra diapositiva y ahora sí, vamos a pasar a poner el primero. El primero sería, por ejemplo, yo había dicho, ahora, a ver, teoría heliocéntrica. Ponle el año siempre arriba porque estamos haciendo una cronología, entonces no me acuerdo en qué año fue, pero voy a poner, espero no estar poniendo una barbaridad. Y bueno, aquí Nicolás Copérnico y lugar. No me acuerdo qué lugar fue, que mal estoy, pero bueno, listo. Ahora sí, lo importante. Vamos a poner otro cuadro de texto y para hacerlo simplemente podemos eh, copiar este que tenemos aquí, le vamos a seleccionar aquí, vamos a poner copiar y vamos a ponerlo. ¿Qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, a ver, vamos a buscar para no inventar. Impacto de la teoría heliocéntrica. El impacto de la teoría heliocéntrica fue... Ah, se generaron muchos descubrimientos astronómicos después, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a volver. La pregunta es, ¿qué cambios o eventos sociales ocasionó cada contribución? Bueno, la iglesia tuvo una respuesta muy severa contra la teoría. Fue uno de los cambios que influyó el descubrimiento de América por parte de Europa. Nos descubrieron, nadie nos había descubierto. A ver, descubrimiento de América por parte de Europa. Entonces, bueno, estos son algunos cambios sociales porque tuvieron impacto social que ocasionó esta contribución. Ahora vamos a buscar una imagen que lo represente. La imagen la podemos pegar aquí al ladito, por ejemplo. Ah, y a ver, vamos a seleccionarlo y ponerlo en bullets para que quede separado así, me parece mejor. Mejor decirle viñetas en español, ¿verdad? Estas viñetas son los puntitos para que quede bien organizado. Acuérdate que es muy importante también cómo se va a ver nuestro texto. Es básico que tomemos esto en cuenta. Ahora sí vamos a insertar una imagen. ¿Cómo se inserta la imagen? Muy sencillo. Vamos aquí arriba donde dice Insert y vamos a elegir una imagen que tengamos en nuestro escritorio. Entonces vamos a buscar vamos a buscar una imagen que represente esto de lo que estamos hablando. Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, esta no representa nada de lo que estoy hablando, pero es la que tenía. Entonces, puse esta imagen y ya tengo mi primera diapositiva sobre el tema. Entonces, vamos a poner la siguiente. Ojo aquí, ustedes no pueden poner la heliocéntrica porque todavía no había pasado la ilustración, ¿eh? Así que ojo con eso. Ojo, aquí tengo. ¿Y qué sigue después? Bueno, segunda contribución científica, tercera, aquí, cuarta, aquí, y luego, ahora sí, vamos a poner esta pregunta. ¿Qué cambios sociales, no, perdón, los avances científicos están relacionados entre sí y cómo se vinculan uno con otro? Entonces, lo podemos poner
No me agradas, Preci. No sé qué estoy haciendo. A ver. Bueno, imagínense que ya lo hice y me salió bien, ¿no? Pero no me salió bien ahorita. Me salió horrible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a destruirlo todo. A ver, vamos a ver. Aquí a la izquierda le pones Edit Path y te aparece la opción de editar estas cosas. Entonces, ya que lo haces, ah, no, increíble, increíble. A ver. Ya terminé de editar. Ah, ya, simplemente le pico aquí con el mouse. Perdón que soy muy desesperado, pero simplemente aquí le pongo delete, delete y se borra. Y estos también no los quiero tener, nada más les pongo aquí delete y borro. Y también esto lo selecciono para borrar. Y esto, obviamente, ustedes van a poner un texto más largo, así que vamos a escoger un tipo de letra más pequeño o incluir otro cuadro de texto. ¿Cómo incluir otro cuadro de texto? Ustedes van a tener que buscarle ahí porque yo me voy a tardar un poco aquí buscándole. El caso es que tienen que poner, a ver, así, así, mira. Le aprietas las letras más chiquitas y ya se hace el texto más chiquito. Entonces, fácil. Y bueno, aquí ponemos la respuesta. Y listo. Después viene la otra parte de la reflexión. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para poner una diapositiva más, simplemente vamos aquí a este signo de más que tenemos aquí y les aparece una diapositiva más que se va a vincular con esto y va a ser en la parte 10 y bueno, vamos a ponerla. Acuérdense que las pueden acomodar en el orden y listo. Entonces aquí pondríamos la otra pregunta y aquí simplemente, bueno, reflexión. Y por último, las fuentes, ¿verdad? Y listo. Una vez que hayas terminado todo esto, le vas a dar clic aquí en este disquito de guardar y se va a salvar todo tu documento. Ahora lo que tienes que hacer es encontrar la forma para compartir. Entonces, una vez que hayas terminado, como ya dije, antes de hacerlo, hay que revisar cómo te quedó todo. Yo ahorita pues me quedó todo aquí bien revuelto, porque bueno, es solo un ejemplo, pero tú tienes que checar que te quede muy bien todo y antes de entregarlo, como te había dicho, más bien para entregarlo tienes que generar un enlace. Te vas aquí arriba a la derecha donde dice share, bueno, donde está esta flechita que significa compartir, le vas a dar clic ahí y vas a poner share prezi. Y aquí te aparece la opción de copiar link, aquí donde dice copy link. Entonces simplemente le aprietas copy link y ya te dijo copiado. Entonces, fíjate, una vez que hagas estos, donde vayas y copies y pegues, se va a poder copiar tu enlace y ya está, ya se puede visualizar. Te sugiero que antes de entregar la actividad, revises que tu enlace esté en buen funcionamiento como estoy haciendo ahorita y fíjate, se va a ver así. Qué bonito. Bueno, ya terminamos. Esta primera actividad de la semana número 2. Vamos con la siguiente. ¿Qué les parece? Eso sí, antes de que pasemos, quiero que revisemos si hay alguna duda, algún comentario. Entonces, los invito a que me lo compartan en el chat o por medio de los comentarios de
del YouTube. Me gusta decirle YouTube, disculpen. Vamos a ver. Y aprovecho para saludar a todos los compañeros que nos están visitando en estos momentos. Una disculpa que no diga el nombre de todos, pero fíjense que tenemos 120 compañeros haciéndonos el favor de acompañarlos, de acompañarnos en esta maravillosa comunidad que tenemos aquí. Entonces, los invito a que me compartan sus dudas en este momento. Acuérdense de ponerles signo de interrogación para que yo rápidamente pueda ubicarlas en el chat, las que son dudas. Y en este momento estoy haciendo esta revisión en el chat para ver si tenemos por aquí alguna duda que podamos revisar. Y bueno, una disculpa porque voy a hacer un breve paréntesis para una situación importante para nuestros compañeros del módulo propedéutico, del curso propedéutico. Por favor, les pido una disculpa para los que están en el módulo 8, pero es una noticia importante. Me están preguntando los del módulo propedéutico cómo le pueden hacer para saber si pasaron. Les tengo que confesar que yo tampoco estoy 100% seguro porque, pues, no nos dicen, pero yo creo que pasan los que tienen arriba de 60 o arriba. Entonces, creo que eso es, pero eso es lo que pienso. Pero no me gusta decir que estoy 100% seguro porque no nos ha dicho nuestro superior que así es directamente, pero creo que sí. Entonces, tengan tengan sean optimistas al respecto. Arriba de 60 o 60 pasaron. Esa es la pregunta. Para los compañeros del módulo 11 que también están inquiriendo, que están preguntando al respecto de la sesión de la semana 2, no va a haber sesión en vivo, pero voy a compartir un video. Entonces, espérenlo en las próximas horas de hoy o de mañana. Entonces, muchas gracias a los compañeros del módulo 8. Volvemos para los temas que nos ocupan en este caso. Y estoy revisando aquí lo que tenemos en el foro. ¿Cómo podemos realizar la actividad en Prezi si no tenemos computadora? Me parece que no hay opción, compañera Adriana, entonces es muy importante que hagamos la actividad en Prezi porque es lo único que nos están planteando. Entonces, lo que yo sugiero es que hagamos la planeación que estoy compartiendo aquí y después, eso puede ser una solución. Es un problema porque implica un gasto, pero bueno, una vez que hayamos diseñado en nuestro celular los contenidos de la exposición, de la presentación, vayamos a un cibercafé y lo hagamos en Prezi lo más rápido posible. Yo creo que puede llevar entre 10 minutos y media hora si ya tenemos todo el contenido en simplemente pegarlo. Ahora, esa es una opción. Bueno, obviamente ver con un amigo o un familiar que nos permita utilizar su computadora para usar el Prezi. Otra cosa, yo no sé si se puede usar la actividad en Prezi en el celular. Es probable que sí, entonces podemos hacer eso, podemos intentarlo en el celular. No estoy seguro. Qué bueno que desde ahorita estemos revisando eso. Otra cosa importante para los compañeros que ya no tengan ninguna salida, es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces, imagínate que ya estás en el último día y no tienes para hacer Prezi. Bueno, hay que comunicarse con el facilitador, pero una opción puede ser hacerlo en PowerPoint y entregarlo así. No vas a sacar 10, imposible, pero es mejor entregar algo a no entregar nada. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Tienen que ser después de 1709. Bueno, sí, es que la ilustración no se puede ubicar exactamente en un año, porque no hubo así, dijeron, este es el año de la ilustración, pero sí, es en este tiempo de entre los años 1700, 1750. Yo creía que solo era después de la ilustración. En efecto, es después de la ilustración. Yo hablé de la Edad Media y de la Edad de las Cavernas, solo como ejemplo para que no se repitan los inventos de los que estamos hablando, de los que estoy analizando. Ustedes no pueden mencionar ni el invento bueno,
ni la contribución de la teoría heliocéntrica, ni de la energía hidráulica, ni la rueda, ni la imprenta, porque esos son antes de la ilustración. Ojo con eso, mucho ojo. Hola maestro, no escucho. ¿Alguien más tiene ese problema? Alguien nos está comentando que no escucha. Se tiene que entregar también escrito en la plantilla lo que trabajamos. Ojo con eso porque lo repetí y es importante. No, no vamos a entregar nada. Ojo con eso. Me gusta ponerle mucho énfasis. No se entrega la plantilla, compañeros. Es importantísimo. La plantilla es solo de apoyo, solo material de apoyo. No se entrega. Lo único que se va a entregar, por eso puse ahí importante. Se entrega, a ver, vamos, de hecho voy a cambiar. Es importante que no se genere esta confusión. Vamos a evitarlo al máximo. Bien, esta plantilla no es para entregar, es solo un apoyo de planeación, ¿sí? Muchas gracias por preguntar eso para que no haya más confusiones al respecto. ¿Las imágenes deben ser antiguas? No, claro, pueden ser las imágenes que no. Claro que no, pueden ser las imágenes que nos resulten útiles para simbolizar aquello de lo que queremos hablar. Es que no hay, como ahí no dice una regla sobre si tienen que ser imágenes antiguas o actuales, tú puedes usar las imágenes de la manera en la que tu creatividad te lo vaya dictando. Entonces, sigue ahí tu impulso. Esto que nos está planteando compañero Alexis Mesa es muy interesante. Una imagen, cómo era antes y cómo era después. Puedes hacerlo, pero la instrucción no dice nada al respecto. Entonces, no hay ahí un problema o no hay ahí una delimitación para la forma en la que podamos realizarlo. ¿De cuántos renglones debo hacer mi reflexión? Bueno, la reflexión generalmente, como no lo dice, unos de 5 a 10 renglones pienso que es adecuado. ¿Cuántas características pondremos en las metodologías? Actividad 4. Bueno, eso lo veremos en la actividad 4. A ver, es más, voy a copiar. Seguimos todavía en duda, en preguntas y respuestas para la primera actividad integradora de la semana 3. Vamos a ver las cosas que nos han compartido los compañeros en el chat, todavía los que no me han alcanzado de revisar. Bueno, esta actividad, esta es de una pregunta de la actividad 4. Saludos a San Luis Potosí, a los compañeros que nos ven de todos los estados de la República y de otros países. ¿Qué tanto debemos escribir en la relación de avances científicos? Yo creo que con, no sé, por ejemplo, con 3 características distintas o con 7 renglones está bien. Pero pues que no sea algo así súper pequeño, ¿no? Que no sea solo una frase. Yo empecé con la electricidad, pues vas a tener que buscar, Micaela, algo específico, porque la electricidad, como la electricidad siempre ha existido, entonces no es una contribución científica, tienes que buscarlo como contribución científica y tiene que ser algo que puedas identificar en un año, en una fecha particular. Entonces, fíjate qué va a hacer de la electricidad. Hay muchos inventos, muchas contribuciones científicas que tienen que ver con la electricidad, o tal vez te refieras al estudio de la electricidad. Por ejemplo,
a la medición de la electricidad, a la manera de utilizar los alambrados o la electricidad para la experimentación, eso lo tienes que ubicar en un año en particular y tienes que poner quién fue la persona que lo investigó. ¿Será válido si hacemos en otro programa el ejemplo, por ejemplo, en PowerPoint? La respuesta es no, no es válido. Por eso dice específico en, en Prezi. No, no es válido. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? Le podemos preguntar a nuestro facilitador. Y lo digo esto simplemente porque así son las instrucciones. Yo si hubiera elegido, ya les había compartido que haría todo lo posible por no usar Prezi, pero así es como está la actividad. Entonces, no, solo puede ser, solo debe ser con Prezi, ¿sí? Y gracias, compañeros, que nos comparten sus comentarios. ¿Cuánta información se debe poner en cada invento? Bueno, basta con poner los datos que estoy mencionando aquí y poner por lo menos 3 características de los cambios sociales. ¿Cuántos eventos científicos son? 4. ¿Las contribuciones tienen que tener relación entre ellas? No, no, no tienen que tener, nada más tienes que responder la pregunta y puedes decir al final, no, no tienen y por qué. No, a ver, no, ya expliqué que hay que elegir la opción de iniciar arriba a la derecha. ¿Sí? Ahí ya les va a ayudar a evitar eso. Si no, les va a pedir sus datos para que les cobren. Entonces, no hagan eso. Ya no voy a hablar mal de Prezi porque les voy a dar, voy a promover el pesimismo y no, no es la idea. ¿A partir de qué año se deben buscar las contribuciones? Ya mencioné como 70 veces el año. Búsquenle ahí, por favor. Voy a promover el pesimismo en lugar del pesimismo. Tiene que ser en precio a fuerza. A ver, compañeros. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya leyeron las instrucciones o no las han leído? Porque yo aquí les comparto las instrucciones. Bueno, aquí les comparto una... Bueno, aquí platicamos sobre las instrucciones, pero yo no invento las instrucciones y yo no digo cosas solamente por decir. Entonces es muy importante que tengamos muy presente que las cosas, además leí directamente las instrucciones y si las instrucciones están diciendo que debe ser con Prezi, ¿qué significa eso? Que debe ser con Prezi, ¿sí? Entonces, esto es muy importante siempre. A ver, si una instrucción nos dice responde en 2 párrafos, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a responder en 3 párrafos? ¿O en 1? No, voy a responder en 2. Y si una instrucción me está diciendo tiene que ser con Prezi o haz esto con Prezi, ¿cuál es la respuesta? Que tiene que ser con Prezi. Esto solo les comparto a ustedes porque eso les va a ayudar muchísimo a ustedes que vean específicamente lo que se está pidiendo y que pues no hay otra opción. Ahora, si no lo pueden hacer con Prezi, ahora esto es lo que se puede hacer. Pueden preguntarle a su facilitador si les da chance de entregarlo con otro dispositivo, pero tienen que tener presente de que sí es obligatorio hacerlo con Prezi. Han realizado sus actividades en PowerPoint y comparten que les ha ido bien. Ah, pues bien. Yo, si estuviera dando el módulo, si fueran de mi grupo, les diría que lo pueden hacer con PowerPoint, pero ahí lo que dice es una cosa, entonces ojo con eso, tómenlo en cuenta.
hay que preguntar al facilitador si les permite entregar su actividad en otro tipo de procesador. Exacto, en la rúbrica viene que se tiene que hacer con Prezi, pero bueno, a veces los facilitadores les pueden permitir entregar utilizando otros tipos de programas. Exacto, mira, voy a borrar tenemos facilitadores que pues les gusta mucho que sean las cosas como se están pidiendo y no como es fácil. Pero bueno, eso tiene una utilidad para nosotros, que es que pues, aprendemos a hacer las cosas como deben de ser. Entonces, si lo entregamos en PowerPoint, bajará puntos. Esa es cuál es la enseñanza para nosotros, que hay que preguntarle a nuestro facilitador y hay que tomar primero en cuenta a las instrucciones, ¿sí? Ojo con eso. No entiendo, Prezi. Bueno, para eso compartí el tutorial y para eso podemos preguntarle también al facilitador si nos permite utilizar otro dispositivo porque eh, puede ser posible que nos dé chance. No, no, tienen que ser no importa, tienen que ser solo lo que se pide es que sean las contribuciones científicas que sean a ver, vamos a ver lo que dice exactamente. Que sean desde la ilustración. Es lo único que dice. Revisen bien, miren, si dice, identifique las contribuciones científicas más importantes que se han dado desde la ilustración hasta la época actual. ¿Qué significa? Las que sean desde entonces hasta ahora. No dice que solo de una época, nunca dice eso. Entonces, chequen eso. Hay que leer varias veces la instrucción hasta que quede claro. Ahí está la respuesta. Ojo con eso. No, no dice nada de que sí puede ser, de que sí tienen que ser de diferente época o tomar de una sola época. Entonces, yo diría, sugiero, ojo con eso. Yo no estoy diciendo que es obligatorio, que sean de distinta época. ¿Por qué? Bueno, para que lleguen, para que incluyan desde ilustración hasta ahora, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo sugiero. Ahora, esa es la idea que también se sugiere en la actividad, que sean desde entonces hasta ahora. Yo sé que se puede hacer con PowerPoint, depende del facilitador. A ver, nada de rumores de un facilitador, es que todo depende del facilitador. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Perfecto, perdón si se me está pasando alguna, pónganle porfis el signo de interrogación para que ubique rápido las preguntas, a ver si tenemos más por aquí. Las contribuciones tienen que ser del mismo año. A ver, ¿dónde dice que del mismo año? No, al contrario, no, no. Tienen que ser desde 1700 hasta ahora. A ver, no sé por qué está generando tantas dudas esto, porque está muy claro en las instrucciones. Voy a regresar a la plantilla para ponerle para que no vaya a suceder que nos confundamos al respecto. Aquí. Es de 1700 hasta ahora. A ver si así está mejor escrito. Es desde 1700 hasta ahora. Y ya, no tienen que ser el mismo año.
no tienen que ser de la misma época, tienen que ser desde 1700 hasta ahora, ¿sí? Ojo con eso. No tienen que ser exactamente el año 1700, solo estoy eligiendo un año. Tienen que ser desde la Ilustración hasta ahora. Tenemos que pagar en Prezi. No, no vayan a pagar en Prezi, ¿eh? A ver. Bueno, los que deseen pagar, está bien, pero yo sugiero que no paguen no le den ni un quinto a Prezi, para que eventualmente en unos años esperemos que quiebre. No, no es cierto, pero no, yo les sugiero que no paguen, no hay necesidad. Ya les mostré, si quieren, vean la grabación de nuevo. Fíjense cómo le hice yo para que me saliera directo sin tener que pagar en Prezi, ¿sí? No. Eh, Usar la opción gratuita. Uh-huh. En cada época es una imagen, sí. Fíjense la compañera Kenny nos pregunta si en cada época es una imagen. Eso sí, en cada época es una imagen y también está en la plantilla. Chequen también las instrucciones. Dice, por cada época hay que poner una imagen que represente los cambios sociales que se están generando. Estamos terminando nuestra actividad integradora número 3. Muchas gracias por su paciencia a quienes nos están acompañando. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente, que es la actividad número 4. La actividad número 4 vamos a acordarnos porque ya se me olvidó qué es en qué consiste. Es la de las ciencias. Vamos a cambiar de pantalla. Esta se llama metodologías de investigación. Dice, realizar investigación en las ciencias sociales puede resultar un proceso complejo por el objeto de investigación que se estudia y por la interpretación de la realidad que hace el investigador. Las metodologías de la investigación ayudan a delimitar los parámetros del estudio. Es por eso que es importante que al elegir una metodología tengas en cuenta cuáles son los objetivos de una investigación, de tu investigación más bien, y que verifiques que la metodología contribuye en el logro de los objetivos planteados. Bueno, esto es un poco abstracto, pero la verdad sí es una actividad un poco abstracta. Vamos a tratar de irla aterrizando porque es mejor cuando lo podemos ir entendiendo, vinculándolo con nuestra vida, ¿verdad? Con las cosas que vivimos diario y que sabemos cómo nos beneficia. Entonces dice, cuando hacemos investigación en las ciencias sociales, ojo, ahora estamos hablando de ciencias sociales, puede ser complejo, ¿sí? Porque el objeto que estamos estudiando es complejo y porque interpretarlo es complejo. ¿A qué se refiere esto? Esto es la clave de lo que estamos hablando ahora. Tenemos tres tipos de ciencias. Tenemos primero las ciencias naturales. Las ciencias naturales tienen cierta facilidad. ¿Por qué? Porque nuestro objeto puede ser tocado prácticamente. Puede ser tocado, que es, por ejemplo, la biología, por ejemplo, la astronomía, la química, ¿sí? Todas estas ciencias tienen que ver con la medición, con la interpretación de estos, la observación de distintos fenómenos y a partir de estos se van sacando conclusiones. Su objeto es el mundo natural. Después tenemos las ciencias ciencias naturales, ciencias sociales. A ver, esperen, es que quiero tenerlo muy claro. Pero tenemos las ciencias exactas. Ya estoy como el expresidente que se hizo bolas. Pero ¿cómo se llaman las otras ciencias que, a ver, las...
Ciencias formales, eso. Las ciencias formales son esas ciencias que estudian la forma, que estudian de manera muy abstracta el mundo, pero a través de la manera en la que lo simbolizamos. ¿Cuáles son estas ciencias? La matemática, la lógica y, bueno, dice la estadística, aquí mi acordeón. Entonces, las ciencias formales validan sus teorías con base en proposiciones, definiciones, axiomas, ecuaciones, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, estas ciencias que estudian la naturaleza, estas otras que son las matemáticas que te dan todo este lenguaje súper abstracto, y tenemos las ciencias que se llaman sociales, que es de las que estamos hablando. Volvemos a regresar aquí. ¿Qué es lo importante de las ciencias sociales? Bueno, que su objeto es el más complejo de todos. El objeto de las ciencias formales nos puede parecer muy difícil, que es el de las matemáticas, los números, pero los números no se nos van a escapar. Los números son hasta cierto punto mucho más controlables que el objeto de las ciencias sociales. El objeto de las ciencias sociales es una persona, y no solo una persona, son millones de personas, toda la humanidad, y no solo es toda la humanidad aquí y ahora, sino la humanidad a través del tiempo. Esto es complejísimo, imagínate, solamente observar a una persona durante 5 segundos, toda la información que te está dando sobre sus emociones, a partir de sus movimientos, a partir de cómo está vestido, a partir de su persona, de cómo, de sus características raciales, de su edad, o también lo podemos ver a partir de su historia, cómo se fue conformando, quiénes son sus ancestros, cuál es su lenguaje. Bueno, toda una ciencia puede enfocarse en el estudio del lenguaje, cuál es su cultura. Bueno, es tan complejo esto que la gente dice, es que esto no podemos ver como una ciencia. Algunas personas plantean eso, ¿cómo lo podríamos medir de manera eh, confiable? Entonces, no es que no pueda ser estudiado como una ciencia, al contrario, tiene que ser estudiado como una ciencia. El problema es que tenemos que aceptar que es muy difícil. Entonces, vamos a ver una listita que tengo sobre las ciencias sociales. Las ciencias sociales son la historia, la geografía, la sociología, la economía, la lingüística, la política y la antropología. Me parece muy bien que la historia esté al principio porque la historia es básica. Bueno, actualmente ha tomado una gran importancia y la podríamos mencionar como la ciencia que está metida en todas las ciencias a las que nos podamos referir, incluso las ciencias naturales y podría decir que hasta las formales, porque estudiamos los fenómenos a través del tiempo. Entonces, bueno, es muy interesante todo esto y cada una de estas ciencias revisan esta complejidad humana a partir de distintas perspectivas. Por ejemplo, la política, su nombre lo dice, la lingüística, la economía y la antropología que se enfoca en estudiar a las personas a través de lo físico y lo cultural. Su método investigativo, estoy leyendo, permite conocer cuáles han sido las técnicas y procedimientos que ideó el ser humano en diversos lugares para enfrentarse al medio natural. ¿Okay? Entonces, todo esto para que nos demos una idea muy, muy vaga de que se trata de algo complejo, ¿sí? Pero también muy interesante y muy apasionante. ¿Cómo vamos a realizar esta actividad? Esta actividad no es compleja, afortunadamente. Esta actividad es muy sencilla. Simplemente consiste en que hagamos un cuadro y una reflexión. El cuadro dice, tienen que comparar las características de las metodologías cuantitativa y cualitativa y las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas en su aplicación y su análisis de los procesos sociales, ¿sí? Después una reflexión sobre estas 3 preguntas. Y por último, bueno, no es por último, sino más bien, estas 2 cosas las vamos a integrar en un documento que debe de tener una portada y debe tener sus fuentes si es que las utilizamos. Ahora les voy a compartir la visualización de nuestra otra plantilla que con mucho cariño he preparado para todos. Vamos a cambiar de pantalla. Recuerda incluir una portada con tus datos de identificación aquí. Instrucción 1 dice,
Elabora un cuadro en el que compares las características de las metodologías cuantitativa y cualitativa, así como las ventajas y desventajas de cada una de ellas, en su aplicación y análisis de procesos sociales, ¿sí? Entonces, podríamos poner esto aquí incluso. Ventajas en su aplicación y análisis de procesos sociales y desventajas en su aplicación de los procesos sociales. Ahora, vamos a ver. Primero, características. Nos pregunta el compañero Alexis desde la revisión anterior, ¿cuántas características debemos de poner? Ahorita no tengo acceso a la rúbrica, entonces ustedes revisarán, pero ¿cuántas sugiero yo? Yo sugiero 5. Más vale que sobre que falte, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, 5 características. ¿Qué características son las que podríamos incluir? Ustedes van a encontrar muchas características en sus recursos, en los recursos que tienen que revisar. Ahí está muy clara. Entonces, por ejemplo, cualitativa. Se basa en la observación del problema. Incluye opiniones y puntos de vista y puntos e interpretaciones subjetivas. Se caracteriza por enfocarse, o se enfoca en el proceso, se enfoca en analizar y solo estoy poniendo estos ejemplos, pueden estar mal, ustedes ya checarán, pero ¿qué es lo que quiero que tengamos claro? Bueno, que primero que nos vayamos familiarizando con estos dos términos. Cualitativo, perdón, ¿de dónde viene? Y cuantitativo, ¿de dónde viene? ¿A ti de qué te suena? Cualitativo viene de la idea de cualidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades de las cosas? En cambio, cuantitativo viene de la idea de cantidad. ¿Cuál es la cantidad de las cosas? ¿Cuántos hay? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es el análisis cuantitativo primero? Y otra cosa que es muy importante, el cuantitativo en general es más sencillo que el cualitativo, aunque parezca que lleve mucho trabajo. Por ejemplo, haciendo un análisis cuantitativo de este frasco, de este bote, tenemos un bote, pues ya lo numeramos. El bote contiene 15 elementos, listo. 7 de ellos son plumones, listo. 3 de ellos son lápices, 5 de ellos son plumas. No sé si quedó bien con la suma, pero el caso es que lo único que estoy haciendo es contando y ya, como hacen las ciencias naturales en general, porque también hacen mucho estudio cualitativo. Pero esta es nuestra revisión cuantitativa, la cantidad de cosas. ¿Cuál es nuestro análisis cualitativo de este bote? Bueno, por ejemplo, yo veo que tiene esto impreso aquí, entonces lo podemos comenzar a analizar a partir, por ejemplo, de las ciencias sociales. Y analizamos de dónde proviene esto, de qué sociedad proviene, qué significa en esta sociedad. Y entonces puedo ir pensando, ok, esto fue hecho por una empresa extranjera y lo vendió una tienda departamental y pertenece a este tipo de economía. Esto fue creado utilizando este tipo de imagen que caracteriza mucho al arte que se utilizaba en la publicidad en el año 2015. También esto es una característica de un plumón que se utiliza sobre todo, que utilizan sobre todo las personas que quieren ahorrar en plumones. No sé, se puede decir
muchas cosas desde lo cualitativo. Por ejemplo, este separador está hecho con una madera muy peculiar de un árbol de Oaxaca, el cual consiste en que se corta la corteza y esto fue hecho por un artesano que pintó utilizando esto. Todo esto es un análisis cualitativo. Obviamente habría que verlo desde qué ramo lo estamos revisando, desde cuál de las ciencias que elegí estamos utilizando. Obviamente esto lo podemos revisar desde un punto de vista histórico. También lo podemos revisar desde un punto de vista geográfico, lo podemos analizar desde un punto de vista psicológico, económico, lingüístico. Por todos lados está atravesado este bote. Y no solo el bote, sino yo que lo estoy sosteniendo. Un análisis cualitativo obviamente tendría que estar muy enfocado y no solamente ponerse a debrayar, que es lo que estoy haciendo ahorita. Tendría que estar muy enfocado, pero yo estoy poniendo un ejemplo de las cualidades de lo cualitativo. También no solamente se trata de hablar como a lo primero que me va llegando a la mente, sino que hay métodos de estudio cualitativo también. Ojo con eso, para que no parezca que un estudio cualitativo, un análisis cualitativo es solamente decir características de las cosas. Por eso estamos utilizando la palabra metodología. Sin embargo, esta metodología sí está relacionada con lo que estoy diciendo de hablar de las cualidades de un producto o de un objeto. Por esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a regresar a nuestra plantilla. Y bueno, vamos a buscar sus características, que lo tenemos en los recursos, muy sencillo, y después vamos a hacer una reflexión sobre las ventajas y las desventajas. Pero no solamente son ventajas así a secas, sino que son ventajas cuando lo aplicamos en los procesos sociales. Vamos a pensar, y aquí también, obviamente, pon 5, ¿sí? 5 ventajas de su aplicación en los procesos sociales. ¿Cuáles pueden ser? Yo pienso que una ventaja de su aplicación en los procesos sociales es que puede servir para analizar unas muestras muy grandes. Por ejemplo, algo que se utiliza muchísimo son las estadísticas del INEGI. Bueno, además, por excelencia, las estadísticas o las encuestas son la forma de estudio de metodología cuantitativa en los procesos sociales. Por eso son muy útiles. Entonces yo diría, sirven para analizar grandes muestras, sirven para recolectar grandes muestras de información. Por ejemplo, también brindan información objetiva y tangible. Son cosas que casi no se pueden rechazar, como por ejemplo decir, en México el 20% de las personas, o sea, 30 millones, viven tienen una televisión, ¿no? Pero bueno, es muy poca. Más bien, en México, 90 millones de personas tienen televisión en su casa, por poner un ejemplo. 80 millones de personas tienen autos. Muy bien. 50 millones tienen una lavadora. Entonces, todo esto son datos. Entonces, una ventaja es que estos datos nos pueden servir después para hacer una interpretación y sacar conclusiones. Las ventajas de la cualitativa, por ejemplo, están en que nos ayudan a obtener unas observaciones mucho más profundas que es la simple información cuantitativa. Por ejemplo, no basta con que sepamos que el 90% de las personas tienen televisión, sino cuáles son las implicaciones de esto, para qué utilizan estas televisiones, qué impacto tiene en su vida, qué sienten, cómo impacta eso a la cultura, qué consecuencias tiene. En el pasado, cuál ha sido la historia de las personas que tienen televisiones y cómo han respondido a eso y cómo ha afectado el tener una televisión en su día a día. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, que podemos conocer la complejidad a partir de un método cualitativo. ¿Qué otras características vas a encontrar tú? Bueno, vas a revisar en los recursos y vas a buscarlo. ¿Cuáles son las desventajas? Lo mismo, las ventajas de la cuantitativa pues ya están implícitas en lo que hemos estado viendo. Las desventajas de la cualitativa, ¿cuáles pueden ser? Bueno, puede haber bastantes que, por ejemplo, es difícil de sostener y de expresar como información de valor universal siempre. O sea, es difícil decir,
convencer a todo el mundo de una conclusión de una investigación cualitativa. En cambio, cuando es cuantitativa, nadie te va a decir, no, estás equivocado, no son 20 millones, porque ahí tienes tú el dato. En cambio, sí te van a decir, no estoy de acuerdo con que la televisión afecte negativamente a las personas. Las personas son más felices gracias a la televisión y esto te lo puedo decir por esto y por esto y por esto. Entonces, esta puede ser una desventaja de la metodología cualitativa, que va a obtener resultados que no son objetivos o que no se van a considerar siempre objetivos. ¿Qué más desventajas tenemos? Bueno, vas a revisar tú, vas a reflexionarlo y lo vas a escribir aquí. Todo tiene que estar escrito con tus palabras. Acuérdate de terminar siempre las oraciones con punto e iniciar con mayúscula. Punto número 2. Redacta una reflexión de 2 párrafos y cada párrafo va a ser de 10 a 8 renglones en los que respondas las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es la importancia del método científico en las ciencias sociales? B. ¿Cuáles son los retos de las ciencias sociales en el uso del método científico? Y C. ¿Qué metodología consideras que es más conveniente en ciencias sociales y por qué? Ahora vamos a ver. ¿Cuál es la importancia del método científico? Yo la traduje como ¿por qué es importante el método científico en las ciencias sociales? Creo que así hablamos más en español, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Y aquí ya vas a explicar por qué es importante. Definitivamente tiene gran importancia. ¿Por qué? Párrafo 1. Porque los están pidiendo que sean 2 párrafos. No sé por qué, si son 3 preguntas, pero vamos a seguir esta indicación. Son dos párrafos para 3 preguntas. Entonces, puedes dividirla como sea. Yo estoy sugiriendo que en el primer párrafo, porque es el mismo tema, respondas las primeras 2 preguntas. ¿Por qué es importante el método científico en las ciencias sociales? Y cuáles son los retos de las ciencias sociales en el uso del método científico. Ahora sí, esta pregunta es, creo, la más importante y vamos a reflexionar sobre esta relación que tiene el método científico con las ciencias sociales de lo que he estado hablando. No es tan directo y tan obvio el modo en el que aplicamos el método científico en las ciencias sociales. Puede tener problemas. Hay distintas maneras de aplicarlo y está esta gran duda sobre su objetividad. Entonces, estos son los retos, estos son los desafíos. Los desafíos tienen que ver con una forma confiable de aplicar el método científico, con resultados que sean válidos para todos y que realmente tengan impacto para nuestra vida. Tiene que ver con el afán del método científico porque se siga un procedimiento totalmente medible y que además pueda ser repetido. Este es un gran problema porque en las ciencias sociales es difícil repetir un fenómeno. En cambio, es muy fácil estar en un laboratorio, ponerle un poco de una sustancia química, añadirle unos polvos de esta otra y replicar un experimento que ya se había hecho. Pero esto no se puede hacer cuando nuestro objeto de estudio es una población. No podemos utilizar a una población para repetir el experimento. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto utilizando el método científico? Párrafo 2. ¿Qué metodología consideras que es más conveniente para investigar en ciencias sociales? ¿La cualitativa o la cuantitativa? ¿Por qué? ¿Cuál de las dos consideras que es más conveniente? Yo diría que una no puede quitar a la otra. Yo diría que deben ir de la mano, pero ¿quién soy yo para decirte qué responder? Tú vas a analizar y vas a poner, las opciones son una de las dos o ninguna de las dos. ¿Y por qué? Hay una quinta forma de responder que es depende, ¿verdad? Esa me gusta también este modo de responder y podemos decir depende de la situación, depende del sapo, es la pedrada. Entonces, tú ahí vas a ver cuál es la mejor opción. Puedes poner la que quieras. El caso es que la puedas justificar bien y la vas a justificar bien una vez que hayas leído los recursos. Cuando leas los recursos vas a ver que va a ser muy sencillo y vas a poder justificar por qué piensas que la mejor metodología es la cuantitativa o la cualitativa o depende o ninguna de las dos. Y tú vas a proponer una metodología mejor. Entonces, lo importante aquí siempre, acuérdate, es argumentar como aprendimos desde el módulo 5.
Ahora sí, ya terminamos de revisar nuestra actividad. ¿Qué les parece si me comparten sus dudas, sus preguntas y con mucho gusto vamos a responderlas y vamos a revisarlas? Estoy en la revisión. Y disculpen, todavía no tengo ninguna información sobre las becas. Por cierto, si alguien tiene, nos lo puede compartir aquí en los comentarios y los compañeros se lo agradecerían mucho porque hay varios que tienen dudas sobre las becas. Yo no les puedo dar esta información porque desafortunadamente no tengo ninguna al respecto. Esto lo digo para los compañeros que nos preguntan de esto en los comentarios. Dice una pregunta muy, muy, muy útil. Aquí, a ver, es más, permítanme que voy a copiarla. Perdón, es que se me va el cursor, entonces. Ahora sí. Nos comparte la compañera Cristina lo siguiente. Nos dice, a ver, permiten, voy a pegar el texto. En la actividad 4, en donde se escribirá la reflexión de 8 a 10 renglones, ¿es por cada pregunta o, o en total? Muy buena pregunta. La verdad es que yo ya le di como 20 vueltas a cómo está escrita la pregunta. Está escrita de una forma que no nos queda muy claro, pero yo creo, tengo que decir que yo creo porque desafortunadamente no estoy seguro, que es una sola reflexión de 2 párrafos. Cada párrafo tiene de 8 a 10 renglones. Esto sí, esto sí, ¿eh? Cada párrafo tiene de 8 a 10 renglones. Esto ni lo duden. Lo que a mí me generó duda es si son 2 renglones por pregunta, pero solo van a ser 2 párrafos, yo creo. Pero si son 2 párrafos por pregunta, pero después de haberlo leído, como les comento, varias veces, solo son 2 párrafos, es lo que yo creo, por toda la reflexión para responder las 3 preguntas. Y cada párrafo, esto es lo que es obligatorio, cada párrafo es de 8 a 10 renglones. Esto es un hecho. Entonces, yo creo que para las 3 preguntas es una sola reflexión. Yo dejo grabada la sesión, exacto, compañeros, para los que tengan alguna duda y gusten después de repetir de alguna indicación y verla varias veces, el video va a quedar grabado para su comodidad. Gracias a la compañera Maite que nos saluda, a la compañera Silvia, a todos los compañeros que nos han compartido sus amables saludos. Tenemos que poner citas en la tarea 3. No es obligatorio, pero podemos hacerlo. Lo importante es poner fuentes. Es hacer una investigación y mencionar las fuentes. Esto sí es importante. Exacto, yo también he escuchado que no han dicho nada sobre las becas, que no sabemos qué va a pasar sobre las becas, pero bueno, eso es otro tema que pues no vamos a tratar aquí y espero que podamos revisar pronto.
¿Los inventos deben ser universales o solo de nuestro país? Disculpe la pregunta, no es nada que disculpar. Deben ser universales, porque estamos ahorita sobre historia pues, de todo el mundo, entonces deben ser universales. Muchas gracias a todos los compañeros que nos saludan aquí, que comparten sus comentarios, pues muy buenos todos. Ya comenté ahorita sobre lo del módulo 11. No discutan, compañeros. Va a haber otra sesión del módulo. Voy a subir un video del módulo 11 más adelante, pero no lo voy a hacer en sesión en vivo, lo voy a grabar. Pero ahorita estamos en este módulo. Ah, ¿qué puedo hacer si no lo puedo descargar en mi celular el Prezi y me dice que no es compatible porque uso Firefox? Baja Google Chrome en tu computadora. Si no te sirve con Firefox, baja Google Chrome. Es muy fácil. Escribe Google Chrome en Google y rápido te va a decir cómo bajarlo y yo creo que te va a funcionar. Ahorita lo hice con Google Chrome y no tuve ningún problema. Las desventajas y ventajas van a ser en base a lo escrito en ese párrafo, pero ¿en cuál párrafo? Van a ser con base en lo que hayas investigado tú en los recursos. Que se trabó la sesión. Bueno, afortunadamente queda la grabación para los compañeros que tengan alguna dificultad. Muy bien. Y gracias por aquí el consejo que nos comparte Janet. Entonces, estamos terminando, ¿verdad? Nuestra sesión del día de hoy. Con confianza me pueden compartir aquí más dudas, más comentarios que les vayan surgiendo. ¿Por qué siempre parecerá o porque siempre parecerá que la cualitativa es la de las desventajas? Pues sí, pero sin la cualitativa no podríamos hacer mucho. Muy buen comentario. Em, Parece que hay problemas con algunos compañeros de la transmisión, pero aquí les comento que está funcionando bien. Otra vez, para los compañeros que preguntan si se puede hacer en PowerPoint, pregúntenle a su facilitador, pero la respuesta inicial de las instrucciones es que no. Pregúntense a su facilitador y es probable que les dé la oportunidad. Y les sugiero que le cuenten que tienen dificultades con Prezi, que no pueden descargarlo, etcétera. Entonces es probable que les dé la oportunidad de hacerlo en PowerPoint. Mi facilitadora nos sugirió una plantilla, pero no me sale en mi computadora. Bueno, aquí tienes que revisar. Si es sugerida la plantilla, pues no es obligatorio, puedes utilizar otra. Pero si no es sugerida, pregúntale a tu facilitadora si puedes utilizar otra. No hay problema. Tendría que descargar Chrome. Exacto, habría que descargar Chrome para poder utilizar Prezi si no se ve en el Mozilla Firefox. Dice, yo tengo una pregunta, los recursos solo hablan de ilustración, empirismo y racionalismo. Pensé que teníamos que hablar sobre eso en Prezi y estoy confundida. Bueno, de lo que tenemos que hablar en Prezi es de lo que se nos pide en la actividad.
¿Qué se nos pide en la actividad? Bueno, se nos pide que hablemos de las contribuciones científicas que se dieron que se dieron desde la Ilustración hasta la actualidad. Vamos a investigar cuáles son esas contribuciones o avances científicos que pueden ser teorías, pueden ser inventos, pueden ser incluso descubrimientos, pueden ser ciencias en general que hayan nacido y dice, identifica contribuciones científicas más importantes que se han dado desde la Ilustración. Entonces, ¿de qué te va a servir saber qué es la Ilustración, el empirismo y el racionalismo? Bueno, que vas a saber desde esa época cómo se pensaba en la ciencia, pero en lo que te vas a enfocar ahora es directamente en los descubrimientos, en los avances, ¿sí? A partir de la ciencia y cómo es que estos impactaron en el mundo. Para eso te sugiero que revises con atención lo que se está indicando en la instrucción. De este modo no va a haber pierde porque vas a tener ya muy seguro qué es lo que se está pidiendo, que como les había comentado está pues es muy simple. Como avances científicos se pueden utilizar el empirismo, el racionalismo, el etcétera. A ver, vamos a ver. Lo que estoy pensando es, ¿qué es a qué nos podemos referir como avance científico? Si en sus recursos dice que esto es un avance científico, pues habría que ver, pero en general nos referimos a avance científico o a contribución científica a los avances que se hacen directo desde la ciencia, no desde la filosofía, que en este caso es el empirismo, el racionalismo y, y en general la filosofía de la ilustración, el positivismo. Entonces yo diría que no, pero ahí revísenle, porque yo estoy viendo contribución científica como, como les había comentado, como las teorías o los inventos que son aportes para cosas que se hacen en la sociedad. Pero esto es filosofía de la ciencia, que es diferente a el avance científico, es más bien cómo se explican los avances científicos. Tengo otro canal, pero no he subido cosas. Esto es para el compañero que nos comparte que encontró otro canal mío y que se confundió. El otro canal se llama Facilitador de Prepa en Línea. Si ven otro canal que se llama Octavio Martínez, no será mío. Mi canal es el que tiene este logo del gato. Y vamos a ver si tenemos más dudas por acá. Muy bien, pues estamos terminando. Muchas gracias a todos por su atención, por estar aquí acompañándonos hasta altas horas de la noche o en el momento en el que estén viendo este video. Quiero desearles a todos que les vaya muy bien con su actividad. Seguimos en contacto. Me pueden compartir sus dudas por medio de los comentarios. Todas las dudas son bienvenidas, aunque se repita todo esto de que si pueden utilizar PowerPoint, no importa. Compártenlas para no quedarse ahí con la duda sin resolver. Con mucho gusto la voy a responder. Y nos vemos en la semana 3, que ustedes ya sabrán cuándo es. Nos vemos en la semana 3. Seguimos en contacto. Soy el facilitador Octavio Martínez. Hasta pronto.